Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana y hablamos de números, de cuentas con el grande de las cuentas, con Vicente Montañez. Vicente, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Y nos hablas, Vicente, concretamente desde Forinvest, la Feria Internacional Española de Finanzas. Así es, así es. Los grandes tienen que estar en las grandes ferias. Bueno, por lo menos hay que estar donde se genera debate, donde se genera opinión y, en definitiva, donde se ve un poco pues cuál y ahí, es Vicente, la me imagino que ¿no? podrás palpar lo que ya de entrada, bien, ya hasta comentaban ya diarios internacionales, económicos, respecto al futuro a medio y largo plazo para la economía de España, que no son buenas previsiones, incluso hablan de una posible quiebra técnica, Vicente. Sí, vamos a ver. Todo esto viene de una serie de noticias que han ido apareciendo en los medios de comunicación, donde, bueno, pues básicamente, de hecho, la más llamativa de todas ellas es una aparición que se produjo en un diario inglés, donde decía que España quedaría arruinada en los próximos 50 años. Bien, vamos a ver, este tipo de titulares suelen ser al final más espectaculares que otra cosa, y yo creo que lo interesante de verdad es desgranar qué es lo que hay dentro y realmente si al final hacer un planteamiento, incluso aseveraciones del estilo como que las cifras de deuda y del Producto Interior Bruto que presenta el gobierno de España y por tanto son refrendadas y aceptadas por la Unión Europea son falsas, que es lo que sostienen un grupo de economistas que son básicamente los que han liderado este tema, encabezados además por el señor Centeno, que como sabéis es asesor de Donald Trump para todos los temas de economía hispana, y que bueno, pues que fue consejero delegado de CAMSE, director general de Nagas. Hablamos de Roberto Centeno, que sabe lo que hace, dice y las cuentas que hace, ¿no? Efectivamente, es catedrático de economía. Entonces vamos a ver, en principio vamos a pensar que esto no puede ser una idea. De entrada, Vicente, por empezar a hacer números básicos para que nuestros oyentes ubiquen la situación, de entrada ubica la deuda del PIB española no en el 100%, sino la ubica de entrada en el 141%. Eso de entrada. Sí, pero bueno, eso yo lo refrendo también. Es decir, además, sabéis que en este programa, concretamente, yo he mantenido durante mucho tiempo que la deuda era muy superior a la que estábamos declarando. Pero yo tampoco quiero pensar que ahí hay una ocultación, sino básicamente lo que hay son una serie de protocolos que están establecidos y uno siempre se acoge al más favorable. ¿Dónde está ese 141 frente al 100 que nos presentan? Bien, básicamente en los préstamos entre administraciones públicas y en préstamos de Hacienda, Seguridad Social, etcétera, ¿vale? Junto al FLA, junto a la línea de liquidez autonómica, que esto realmente no computan a objetivos de deuda y a objetivos de déficit, pero oye, eso es deuda. Eso es deuda que está contraída y que está ahí, con lo cual sí, es cierto que podemos estar hablando de un 141%. ¿En qué impacta o en qué varía esto frente al 100%? Hombre, de entrada, porque el nivel de deuda es mucho mayor, pero hay una componente más peligrosa o más perversa en esta ecuación, que es uno de los principales motivos en los que se fundamentan para decir que España realmente está en quiebra técnica, y es el hecho de decir, si hemos sido capaces de endeudarnos con crecimientos de Producto Interior Bruto del 3,2%, en cantidades hasta el 141%, teniendo en cuenta que vía la inyección de liquidez que está realizando Europa, la financiación nos sale casi gratis o incluso ganamos dinero a la financiación, ¿cuál puede ser el escenario? Suponiendo que se genere esa famosa crisis de deuda que ya todos los economistas estamos anunciando. Es decir,
que empecemos a pagar por el dinero lo que el dinero vale, ni más ni menos. Es Concretamente, Roberto Centeno Vicente hablaba de pasivos de circulación, ¿verdad? Sí. Sí. Que es a lo que tú estás haciendo referencia, porque hay que recordar... Sí, lo que pasa es que no quiero emplear, ya sabes que a mí no me gusta emplear palabrotos técnicos, porque si no al final desvirtuamos el tema. Pero sí, básicamente en lo que está cogiéndose es a un protocolo existente actualmente, que no está contemplando, que es para cuando los países, frutos del análisis de esos pasivos de circulación, tienen una deuda superior al 3%, un déficit superior al 3%, que sería el caso de España, y en ese caso realmente podemos comprobar que estamos en torno a niveles del 140% de endeudamiento país. Hablamos de deuda pública, deuda pública de un 140%. Eso es una cifra insostenible. Es decir, eso significa que simplemente el hecho de ponerse el dinero a un 0,25 o a un 0,50% el interbancario supondría que tendríamos que pagar solamente los intereses de vencimiento de deuda más de 22.000 millones de euros. Quiere decir que nos cargamos cualquier previsión de déficit, de cumplimiento de déficit, y que desde luego aleja de todas las posibilidades de cumplimiento comprometido con Europa en cuanto a cifra de déficit. Y además eso supondría que tendríamos necesariamente que elevar la presión fiscal, puesto que, como ya he comentado muchas veces, este gobierno no está por la reducción de gastos ni se le espera tampoco. Es decir, estamos frente a un escenario complejo. Roberto Centeno además plantea una situación que tampoco es descabellada, y es que las cifras de Producto Interior Bruto también estén falseadas. Yo no creo, sinceramente, después de haber analizado las tesis que presenta y un poco todos los datos, yo no creo realmente que estemos hablando, en este caso, de una ocultación de datos o de una, disminución voluntaria, sino de lo que estamos hablando es del impacto de una política totalmente anómala sobre unos resultados de un balance país. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no tenemos referentes históricos jamás de haber estado una zona euro con una moneda única, con tasas de interés negativo y con inyecciones de liquidez totalmente artificiales impactando en la economía. A razón, quiero recordar que llevamos más de 180.000 millones inyectados en menos de 2 años por parte de la Unión Europea, solamente en compra de bonos españoles, ¿no? Es decir, claro, con estos referentes, cualquier indicador macro que barajemos obviamente está alterado. Obviamente habría que descontar. ¿Qué sucede? Que no tenemos series matemáticas, no tenemos experiencia previa para saber, en función de cuál es esa inyección de liquidez, cómo debemos de ir descontando para poder alcanzar realmente de qué PIB estamos hablando. Pero hombre, es algo obvio. Es decir, en la medida en la que, y voy a dar un dato, algo que indica que probablemente las cifras que estamos barajando no son del todo certeras. Bien, tras los últimos resultados de Producto Interior Bruto presentados, este mes de marzo, España va a alcanzar el mismo nivel de Producto Interior Bruto que al inicio de la crisis. Esto a nuestro ministro de Economía se le ha llenado la boca de decirlo. Perfecto. Si estamos barajando el mismo escenario que en 2007 en cuanto a Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado con nuestra riqueza para que en todo este periodo hayamos perdido 2 millones de empleos? Quiero decir que la tasa de empleo era de 1,7 millones en el 2007 con el mismo PIB que tenemos ahora, y por contra ahora tenemos una tasa de paro de 3.700.000 personas. Son 2 millones 3.800.000 y pico, son más de 2 millones de puestos de trabajo de diferencia. Esto no es lo que se ha reducido las rentas aportadas del trabajo, con lo cual hay indicadores, ¿vale?, de que todos los datos no están cuadrando. Yo no quiero pensar que se han manipulado artificialmente, quiero pensar que es fruto, básicamente, de una inyección de liquidez que se está generando al sistema y, en general, de una economía recocida y recalentada por una situación anómala, ¿vale? De cualquier modo, la economía no va bien en la medida en la que tenemos 3.800.000 desempleados. Y esto no hace falta barajar datos de macroeconomía. Esto cualquier persona normal lo ve. Oye, es que la gente gana menos dinero y sigue habiendo muchísima gente en el paro, y bueno, nos dirán que la economía va bien, pero a la gente en el día a día no ve que esto vaya así. Por otro lado, si la economía va tan bien, ¿por qué seguimos subiendo los impuestos?
Es verdad que tenemos más deuda, pero ahora también es cierto que con tasas de interés negativo el mantener deuda soberana genera no solamente gastos, sino genera rentabilidad. ¿Qué va a suceder cuando nos vayamos a un escenario totalmente normal de que el interbancario está a un 0,25, 0,50? Escenario que vamos a tener, Pedro, yo preveo que a final de año, sin ir más lejos. Porque hay que recordar que ahora mismo los intereses bancarios, por lo general, están a menos del 1%, bien, el Euribor que se maneja ahora mismo, menos del 1%, pero es verdad, lo hemos comentado aquí alguna vez, que, bueno, pues muy pocos querrían estar ahora mismo en la piel de Draghi, cuando tenga que tomar decisiones y vea que aquellos países que quieren que sean ahora mismo punta de lanza en la nueva Unión Europea que se pretende crear en la reunión prevista en Roma este 25 de marzo a raíz del aniversario, del 60 aniversario del Tratado de Roma, uno de ellos, de esos 4 principales países que quieren que haga repuntar esta Unión Europea, uno de ellos es España e Italia, junto con Francia y Alemania. Y cuando Draghi tenga que ver las economías de una Italia con una banca, hablamos en este caso del Montepaschi di Siena, prácticamente ya rescatado, por un lado, y por otro lado, con una situación de facto rescatado, y con una situación España con una deuda del PIB superior al 100%, me imagino que Draghi muchas opciones no va a tener, ¿no, Vicente? No, pero es que además hay otro problema, y es el señor Mario Draghi está empezando a tener inflación, y probablemente España va a dar una inflación este año superior al 2%, y esto además se está repitiendo en determinados países de la zona euro. Es decir, cuando analizamos otro de los datos macro que vamos a empezar a mirar muy detenidamente de ahora en adelante, son la inflación, es decir, en los distintos países de la zona euro, porque a partir de que alcancemos un 2%, vamos, ya solamente faltaría que siguiéramos recalentando la economía, ¿no? Yo, de todas maneras, Pedro, me vas a permitir, me gustaría no lanzar un mensaje como el que manda Roberto Centeno, tan pesimista, porque si bien el escenario es malo, todavía tenemos capacidad de reacción y de reorientar. Pero lo primero que hay que hacer es reconocer la realidad, ¿vale? Esto es algo que la gente que nos dedicamos a la economía, a resolver problemas en la empresa, en general a resolver problemas... Primero hay herida, uno, y dos, claro, sabemos dónde está la herida, ¿verdad? Claro, herida hay y la herida es grande, pero también sabemos cómo hay que taponarla. El problema es que tenemos todos que asumir que en este viaje vamos a perder inicialmente muchas cosas para poder seguir manteniendo otras. Y esto realmente es así. Y voy a poner ejemplos. Es decir, si tenemos que asumir un endeudamiento como el que tenemos del 141%, significa que muy probablemente vamos a tener que destinar gran parte de nuestros recursos a pagar deuda. Por otro lado, quiero recordar a todos nuestros oyentes que en la época del gobierno Zapatero, cuando empezó a haber rumores de los incumplimientos y de la falsedad en los datos de déficit, una de las cosas que Bruselas nos obligó, y digo así, nos obligó, fue a modificar el artículo 135 de la Constitución española. Esto significa, ¿vale?, que está el techo de gasto comprometido y que además no nos podemos no podemos dejar de atender esos pagos de la deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para atender los intereses de la deuda van a ser prioritarios frente a educación, sanidad, prestaciones sociales y en general mantenimiento de lo que llamamos estado del bienestar y mantenimiento de las cargas administrativas de la administración pública. Vale, a partir de este escenario debemos ya de empezar a ver cómo vamos a pagar estos intereses a partir del año que viene, ¿vale? Hay una cosa que está clarísima, podemos hacerlo de dos formas, vía ingresos. Si lo hacemos vía ingresos, ni lo podemos garantizar, y lo más importante, Pedro, es que estamos empezando ya a ver que probablemente los ingresos no van a poder subir. Más presión fiscal no aguanta nuestro país. Estamos en las cotas más altas de la OCDE en cuanto a presión fiscal. Con lo cual, ¿a dónde nos tenemos que ir? A la segunda línea. Es decir, nosotros podemos controlar el déficit, que es un ratio entre lo que uno ingresa y lo que uno gasta, ¿vale? Por lo que uno gasta. ¿Y lo que uno gasta qué es? Señores, 74.600 millones coste administrativo de las autonomías. Eso nos va a hacer falta este año que viene para pagar seguridad social y deuda. Empecemos a ver de dónde vamos a recortar. Probablemente
si no lo queremos hacer todo de golpe, deberemos de empezar a trasladar a que las comunidades autónomas, por un lado, empiecen a cumplir los objetivos de déficit de verdad. Deje el señor Montoro de negociar con mercadería como si al final el asumir más o menos deuda fuera una dádiva política y empieza a pensar que está comprometiendo a un país y que además está comprometiendo no a los que le han votado, sino probablemente a los hijos y a los nietos de los que le han votado, ¿vale? Y empecemos a reducir. Yo aportaría en un primer paso 2 líneas de actuación clarísimas. Primera, reducción de eliminación y venta de todas las sociedades públicas que tiene este país que no sean estratégicas. Y estratégicas significan que hay un montón de fundaciones, observatorios y demás chorradas que, aparte de para mantener a un montón de paniaguados, objetivamente sirven para bastante poco. Si esas compañías tienen algún valor, véndanse, y si no, ciérrense. Con eso conseguiríamos ahorrar unos 25.000. Si además somos capaces de empezar a transferir las competencias de educación y sanidad nuevamente al gobierno central para que pueda aplicar economías de escala, estaríamos hablando de ahorrar otros 15 o 20 En definitiva, millones. Vicente, voluntad política para tomar decisiones. Claro, es decir, porque, gobernar, Porque, Vicente. Pedro, hay una situación que es tremendamente complicada y los que estamos acostumbrados, sabes que mi función básicamente es de consultor de empresas y de interim manager, a movernos en situaciones de crisis, todos sabemos que hay un punto de no retorno. Vamos a ver lo que está presentando, y esto sí que podría decir que es el titular. Lo que está presentando este titular de la quiebra a 50 años puede ser verdad, pero todavía afortunadamente tenemos opción de hacer cosas. Lo que debemos es de empezar a tomar las medidas, porque si no las tomamos, desgraciadamente esto va a ser la realidad, y no me gustaría a mí que mi país acabara convirtiéndose en la mano de obra barata de países como China. Vicente, me acompaña aquí en el estudio Enrique Garza, abogado, buen amigo, y también quería preguntarte sobre este aspecto y fundamentalmente el aspecto, bueno, de las pymes, ¿no? El aspecto de las pequeñas y medianas empresas de nuestra microeconomía, de la economía cercana. Enrique. Buenos días. Buenos días, Enrique. Querido Vicente, te he escuchado con mucha atención y además he aprendido muchísimo escuchándote. Quería hacerte 2 reflexiones que me vienen de lejos, ¿no? Una de ellas es en un artículo que leí hace mucho tiempo ya, porque de José María Cuevas, una entrevista que le hicieron, en el que decía que una nación no se puede mantener solo con el consumo interior, con el turismo y con el consumo del sector inmobiliario o con la burbuja inmobiliaria. Y esto me llamó la atención porque lo dijo en plena expansión económica de España. Claro. Y lo hilo con una conferencia que escuché en la Universidad María Cristina de San Lorenzo del Escorial al profesor Velarde, en el que hizo más o menos un decálogo de las recetas que debería tener, he visto que tú has apuntado varias, ¿no? De las recetas que tenía que adoptar la nación para salir adelante, ¿no? Entre ellas, pues proponía mantenernos en el euro, recortar el gasto público, la reforma educativa a la que has hecho mención, la energía, y hablaba de los costes de la energía, que España había optado por un tipo de energía carísima y que eso era insostenible para crear industria, y luego pues hablaba de la bajada de impuestos y la creación de infraestructuras. Bueno, ya a la salida de la conferencia, lógicamente era una conferencia muy larga, le dije, profesor, ¿usted se ha dado cuenta de que las medidas que propone exigen una reforma de la Constitución? Y me contestó, pues muy a su estilo, como debe contestar un catedrático, no crea usted que no lo he pensado, ¿no? Entonces, pues, evidentemente... Y luego te podría añadir... Un no, pero sí, ¿no? Más o menos. Un no, pero sí. Además, y que se reforme, pero si hay que modificarla, pues que se modifique lo que sea. Entonces, ¿tú opinas un poco lo mismo que él o en base a esa línea? En la línea de la primera pregunta, por supuesto que España necesita un cambio de modelo productivo. Es de cajón que un país no crece con el consumo interno. El consumo interno nos puede dar, en un momento dado, determinadas salvaguardas. Es cierto que además, si lo que tenemos es una retracción del consumo interno, el escenario se complica enormemente. Pero el consumo interno no puede ser nunca un motor constante, ¿vale?, de generación de ingresos. El tema del turismo, yo siempre digo lo mismo, es decir, es la única industria en la que somos líderes, que dure y que dure muchos años. Hay que recordar, Vicente, que el turismo para el PIB español a día de hoy
representa un 11%, mientras que las exportaciones representan, ojo, un 33%, ¿eh? Para que veamos, ojo, con esto no quiero decir obviamente que no haya que apostar por el turismo, pero que si estamos intentando afianzar nuestro sistema económico en un sector que deja un 11% del PIB, cuando estamos viendo que a día de hoy el español es muy competente, pero fuera de España, fabricando en España, pero vendiendo fuera de España, lo mismo hay que plantearse, Vicente, creo yo, si queremos que nuestra balanza de pago, es decir, la diferencia entre lo importado y lo exportado sea superior, hay que seguir fomentando, Vicente, el mundo de las exportaciones. Pienso yo que es el futuro a corto plazo de España, porque estamos viendo que ya cerca de 150.000 empresas españolas exportan. Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que una cosa no es incompatible con la otra. Es decir, aquí tenemos, en este país somos muy dados a la dualidad. Es decir, el turismo lo está haciendo muy bien, yo quiero que siga haciéndolo bien y, sinceramente, creo que tiene todavía recorrido al alza, con lo cual, oye, que un 11% del PIB no es nada despreciable, ¿vale? Es una barbaridad, por supuesto. Y además no es incompatible con otros tipos de procesos de negocio que impacten directamente en nuestra balanza comercial. Yo creo, Vicente, que el turismo puede ser un compañero de viaje perfecto con muchísimos sectores, con muchísimos. Porque además promocionar la marca España, es decir, promocionarnos desde el punto de vista turístico, de que la gente nos conozca, va a ser una forma también de promocionar todos nuestros productos en aquellos destinos de los turistas que vienen. Con lo cual, yo creo que ninguna de las dos cosas son incompatibles. Independientemente, vamos a ver, el turismo tiene un problema, ¿vale? Y es que genera muy poca competitividad, porque básicamente lo que estamos hablando son salarios bajos, altos niveles de rotación y además altos niveles de estacionalidad. Bien, necesitamos un negocio complementario. Durante mucho tiempo hemos tenido la construcción. ¿Cuál es el problema de la construcción? Vuelvo a insistir lo mismo, no genera ningún valor añadido y, por tanto, da cifras de productividad muy bajas, ¿de acuerdo? Necesitamos modificar el modelo de negocio de este país. Necesitamos empezar a apostar por el I+D+I, a mí me lo habéis oído decir muchas veces, pero apostar de verdad, no simplemente hacer cuatro cosas más publicitarias que otra cosa, que es lo que se está haciendo. Es decir, en esa línea hay que trabajar. Pero volviendo a lo del tema de lo que estábamos hablando hoy, señores, es que no tenemos tiempo. Es cierto también, y os contesto a otra de las preguntas que me hacíais, que hay que empezar a barajar de qué estamos haciendo con la educación. Realmente, si tenemos la gente joven tan preparada como nosotros nos creemos, si tenemos capacidades para competir en entornos tecnológicos y en entornos mucho más avanzados, todo eso está muy bien. Tendremos que empezar a cuestionarnos cómo incentivamos la natalidad, qué hacemos con nuestros mayores, cómo vamos a acometer cuando venga la revolución, que ya es un hecho, de la automatización de los procesos y las grandes cargas que va a generar de desempleo en un país donde además tiene el desempleo cronificado, cómo va a impactar esto. Bien, todo esto está muy bien, esto habrá que meterlo dentro de un plan estratégico, pero aquí no estamos hablando de un plan estratégico. Señores, España se está desangrando económicamente y necesitamos medidas tácticas ya. Es decir, estamos hablando de que tenemos un recorrido de 2 años y aquí seguimos peleándonos sobre si el señor Sánchez va a salir o no va a salir, si al final el PSOE se reconstruye o no se reconstruye, si el señor de Podemos dice la chorrada más gorda que el día anterior, o si ahora va en contra de los medios de comunicación, o los medios de comunicación se sienten saturados, y mientras tanto el gobierno sigue contándonos que llevamos unas cifras de crecimiento económico y que eso es una especie de pócima mágica que nos va a curar de todos los males. En definitiva, pues no. Así es. En definitiva, Vicente, hombres de Estado y no hombres de partido. Menos políticos, el concepto como tal, y más políticas económicas, políticas de Estado, en definitiva, políticas para una nación, como vemos, que en la economía va perdiendo fuelle, y sin embargo, Vicente, me quedo con lo importante que es: España quiere, España puede y España sabe. Vicente Montañez, desde la Feria Internacional de las Finanzas Españolas, Forinvest, allí en Valencia. Como siempre, un fuerte abrazo. Ya sabes, Vicente, primero escucharte. Igualmente. Y segundo, lo más importante, aprender de un grande de las cuentas de otro grande, de España. Y si hay novedades importantes en Forinvest, entraré mañana 5 minutitos por teléfono. Te llamamos para hacer una entrevista para que nos cuentes al final qué se ha concluido, en qué ha derivado esa Feria Nacional de las Finanzas Españolas. Además, Vicente, como siempre, un fuerte abrazo, Vicente. Disfruta de la feria. Un fuerte abrazo, Vicente. Enrique Garza,
un fuerte abrazo también. Gracias. Muchas Saludos, gracias. Enrique. Terminamos tertulia, como ya sabéis, hablando de lo nuestro y de los nuestros, de nuestras empresas, de nuestros empresarios, de nuestras pequeñas y medianas empresas. Me quedo con eso. Necesitamos hombres de Estado y no hombres de partido. Terminamos tertulia, no terminamos programa. Esta última media hora, hoy día 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Hablaremos con 4 mujeres, con 4 realidades de la realidad del día a día de la mujer en España. Pausa y al lío. Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com.